Vale, continúo entonces. Lo que pretendía decir es que en este momento, al principio del segundo párrafo, es cuando tenemos que explicar la diferencia entre ideas complejas e ideas simples, ¿vale? Y lo que Hume nos está diciendo en el texto es que la idea de sustancia es solo una colección de ideas simples que nos hemos montado nosotros. Bien, continúo. Pero la diferencia entre estas ideas consiste en que las cualidades particulares que forman una sustancia son referidas por lo común o a un algo desconocido, hay un error aquí en el texto, en que se supone inhieren. Vale, ¿qué quiere decir aquí Hume? Inherir simplemente quiere decir que son inherentes, que están unidas a. O sea, que estas ideas, la diferencia entre las ideas que son simples y las ideas que son eh, complejas, a todo esto aplicado a la sustancia, dirá Hume que solo, o sea, que cuando hablamos de estas ideas complejas referidas a la sustancia, por lo común, lo único que hacemos es atribuir a un algo desconocido cualidades particulares. O sea, a eso que es desconocido, que no sabemos muy bien lo que es, que para Hume no existe, que es la sustancia, dirá Hume, le atribuimos cualidades particulares que se supone que tienen las cosas y esas cualidades particulares estarían unidas a una supuesta sustancia. Es decir, volviendo al ejemplo del tomate, estamos dando por supuesto que la rojez del tomate, la redondez, etcétera, son cosas, cualidades secundarias, cualidades particulares que están unidas a la esencia del tomate. Es decir, que un tomate sería el propio tomate, la esencia de tomate, y que además tendrían otras cualidades particulares, otras como la redondez o la rojez, que son secundarias y que estarían unidas, vamos a decirlo así, a la esencia del tomate. Pero Hume dice, es que, ¿por qué estamos dando por supuesto que la rojez del tomate, la redondez del tomate están unidas a algo más esencial o más básico, a algo más sustancial? Ahí, dirá Hume, lo que estamos suponiendo es que las cualidades particulares, las que percibimos, lo que recibimos a través de los sentidos, tiene una especie de trastienda que no vemos, que es como la, por decirlo en términos de Kant, la cosa en sí, la cosa en sí misma. No solo la cosa en la medida en la que nosotros la vemos, como si nosotros estuviéramos poniendo esa parte de la percepción, que esto es algo que hasta cierto punto van a creer Hume o Kant, es decir, que hay una parte de nuestra percepción que es lo que nosotros, vamos a decirlo así, ponemos sobre los objetos. Es decir, que la rojez del tomate, ese rojo, lo estamos poniendo nosotros porque forma parte de nuestra percepción. Esto es un problema al que no van a dejar de darle vueltas, ¿vale? Que es la manera en la que se conecta la realidad con nosotros, ¿sí? ¿Cuánto ponemos nosotros a la hora de construir la realidad y cuánto está ya allí en la realidad? Entonces, la respuesta de gente como Hume o de Kant, aunque tengan distintas maneras de interpretar esto, es, y cuando digo que tienen distintas maneras de interpretar esto, me refiero a que Kant sí que va a dar más por hecho que hay una esencia, una sustancia de las cosas, que es a lo que le llama cosa en sí, y que esa cosa en sí, lo que son las cosas en sí, eso no lo podemos saber, y lo único que podemos saber es lo que percibimos de esas cosas en sí. Ahora, Hume va a decir esto a lo que Kant, bueno, a ver, Hume no va a decir esto porque Kant viene después. Los autores que ya opinaban un poco en la línea de Kant antes del propio Kant, lo que van a decir, y por esta línea va a seguir tirando Kant, es que detrás de las cosas que nosotros percibimos, más allá de nuestra percepción, hay una parte de las cosas que son en sí mismas y que no podemos alcanzarlas ni percibirlas. Lo máximo que podemos saber de ellas es que efectivamente tenemos percepciones sobre ellas, es decir, que de las cosas que nos rodean tenemos lo que nuestros sentidos nos dice de ellas, pero, de, pero que detrás de los sentidos hay más, está todo aquello que son las cosas de verdad, más allá de nuestra capacidad para percibirlas. Hume va a decir, no hay más. Cuando Hume critique la idea de sustancia, lo que va a decir es que no está esa otra cosa que se supone que está detrás de lo que percibimos. Es que las cosas son lo que percibimos de ellas. No hay esa especie de sustancialidad que está detrás de las cosas, no hay manera de saber que esté ahí, no existe. Tenemos nuestros sentidos y tenemos nuestra racionalidad para intentar reflexionar sobre las cosas son, sobre lo que las cosas son, pero
como decía Hume, nuestro conocimiento depende de lo que percibimos y lo que pensamos, nuestras ideas, son como una especie de copia fantasmal, copia desvanecida, copia débil, copia menos intensa de lo que nos dicen nuestros sentidos. Entonces, ¿de dónde va Hume a creer que incluso detrás de nuestros sentidos hay algo? Una especie de cosa detrás de la percepción, que es la cosa de verdad, la cosa en sí misma. Él dirá que no. Vamos, que va a decir que es una paja mental que nos montamos, suponiendo todo el rato, que es a lo que iba esta frase de aquí, que las cualidades que percibimos a través de los sentidos están de alguna manera enganchadas a esa sustancia, a esa esencia, y que existe una especie de principio de unión que damos por hecho. Voy a volver a repetir esta frase que leí antes, pero la diferencia entre estas ideas consiste en que las cualidades particulares que forman una sustancia, lo que percibimos a través de los sentidos, esas cualidades particulares, las que percibimos, son referidas por lo común a un algo desconocido en que se inhieren. Es decir, se presupone un principio de unión entre lo que nosotros percibimos y la cosa de verdad, la sustancia que está detrás. Y luego dirá Hume, bueno, perdón, antes comenté que en vez de un o por lo común o un algo desconocido, que era un a, pero no es así. Dice Hume, son referidas por lo común o un algo desconocido en que se suponen inhieren, o bien concediendo que esa ficción no tenga lugar, es decir, esa ficción, la de creer que hay una unión entre las cualidades particulares y la sustancia, o bien concediendo que esa ficción no tenga lugar, se supone que al menos están estrecha e inseparablemente conectadas entre sí por relaciones de contigüidad y causalidad. Vale. Y aquí es donde tendríamos que meter a renglón, digamos, a tenor de esta mención de las relaciones de contigüidad y causalidad, el tipo de relaciones que Hume creía que había entre las ideas. Vale, entonces tenemos que recordar aquí que contigüidad y causalidad, junto con semejanza, que no se menciona aquí, semejanza, contigüidad y causalidad, son los tres tipos de relaciones entre ideas que Hume cree que existen. Así que este es el momento, o al principio de este párrafo, perdón, en el que explicar parte de la teoría de las ideas de Hume, parte de la teoría de las conexiones o de las relaciones entre ideas que cree que existen Hume.